Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 24 del mes de enero del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar sus territorios al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai. Después de Hadad-Ezer tomó al rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. El reino de David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Hermanos, David comienza ya sus batallas, derrota a varios reyes. El derrotar a esos reyes en aquel entonces significaba que él no solo podía tomar los despojos, las riquezas materiales, oro, plata, bronce, animales de aquellos territorios, sino que ese territorio llegaba a formar parte de los territorios de Israel. David engrandece el reino, recupera mucha de la tierra que había sido prometida al pueblo de Israel y derrota a varios reyes. Tenemos que tomar en cuenta todo el accionar de David, cómo fue venciendo, cómo fue ganando territorio, cómo fue ganando batallas, pero todas fueron guiadas por Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida sea guiada por Dios, vamos a tener batallas. Vamos a tener batallas, unas duras, otras más suaves, pero es Dios quien nos va a dar la victoria. Es Dios quien nos va a ayudar a superar las dificultades, a salir adelante. Lo que hay que mantener es la fe y la obediencia a su palabra para poder ver victoria en cada batalla que tengamos que enfrentar. No es fácil, no es nada sencillo, pero Dios hasta el día de hoy no ha perdido una batalla y no la va a perder.
nunca. Entonces, tomémonos de la mano de Dios, sigamos atendiendo su palabra, seamos hacedores, no tan solo oidores. Cumplamos a Dios y veremos cómo Dios nos prospera en cada situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro empleo, con nuestro negocio. Seamos obedientes a su palabra y veremos cómo Él va venciendo a todos aquellos enemigos que se puedan alzar en contra de nosotros. Hay muchos, incluyendo el desánimo, incluyendo las traiciones, incluyendo las envidias, pero Dios puede vencer a cada uno de ellos y darnos victoria. Cada paso que demos, encomendémoslo a nuestro Padre, que Él se encargue de hacer las cosas correctas para cada uno de nosotros. David, en todo el territorio que pudo recuperar, fue poniendo guarnición, o sea, fue haciendo, digamos, hoy en día un cuartel, poner un regimiento de hombres, de soldados, a cuidar aquella zona. Todos los enemigos que tuvieron que haber derrotado cuando llegaron a tomar posesión de la tierra prometida, cuando venían de Egipto, todos esos enemigos que dejaron vivos son los que hoy les estaban causando problemas. David comienza a vencerlos y comienza a hacerlos tributarios. Van quedando dentro del mismo país, dentro del territorio de Israel, van a ser tributarios, van a pagar impuestos. La orden de Dios al inicio de tomar posesión sobre esa tierra era aniquilarlos a todos, que no quedara nadie. Hermanos, aprendamos. Todo aquello que estorba para que Dios nos dé victoria, apartémoslo, no lo dejemos a un lado, no hagamos las cosas a un lado, apartémoslas por completo. No solo las dejemos por ahí guardaditas, sino que eliminemos por completo todo aquello que no nos está dejando tener victoria. Dios quiere fortalecernos, quiere darnos victoria, quiere sacarnos adelante. La victoria Dios ya la dio. Depende de usted y de mí alcanzar todo lo que Dios quiere darnos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.